En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decíamos en una de las catequesis anteriores, hablando de la creación, cómo ella tiene impresa un orden jerárquico. Nos enseña el credo niceno-constantinopolitano cómo Dios ha creado el mundo visible con un orden. Pero también nos enseña el credo que hay un mundo invisible, y es aquel mundo espiritual que también ha sido creado por Dios. En ese mundo espiritual, en esa realidad invisible de la cual nos habla la tradición de la Iglesia y que también hacen mención las Sagradas Escrituras, pues contemplamos las jerarquías del cielo, los ángeles, los tronos, los querubines, las potestades. Cuando la Iglesia habla del mal, para hablar del origen del mal, sencillamente se remite a la creación de este mundo invisible, y desde allí podemos concebir, desde lo que nos enseña la tradición, nos enseña el magisterio de la Iglesia y nos enseña la Sagrada Escritura, que una cierta parte de ángeles se rebeló contra Dios en una prueba que tuvieron en la eternidad. Y pues desde allí se explica el origen del mal, con la caída de los ángeles. Una parte de esos ángeles se rebelaron contra Dios siendo criaturas, siendo creados por Dios, se rebelaron contra Él. No quisieron seguirle sirviendo a Dios, no quisieron seguir al servicio del Señor. Los ángeles son espíritus incorpóreos. La Iglesia nos enseña que el ángel pues carece de materia corporal como la que tenemos nosotros los seres humanos, pero son espíritus dotados de inteligencia y voluntad. Inteligencia porque pueden conocer la verdad y voluntad porque tienen la capacidad de optar por el bien. Ellos inteligentemente conocían la verdad que es Dios misma y volitivamente siempre se orientaban a ese bien que es Dios. Por eso los ángeles nos enseña la tradición de la Iglesia que siempre están constantemente alabando a Dios noche y día en la eternidad, porque la eternidad no tiene tiempo. Nosotros pues acudimos a los conceptos de tiempo, noche y día, hora, análogamente, pero digamos que la dimensión eterna en la que se mueven los ángeles, pues es una dimensión sobrenatural. Decíamos al inicio que alguna parte de los ángeles se rebeló contra Dios, entre ellos Lucifer, llamado Diablo y Satanás. A partir de la tradición de la Iglesia, decimos que con esa misma rebeldía que él tuvo, esa misma desobediencia, ese no querer servir a Dios más, fue expulsado del cielo, y por eso la Iglesia también habla de la existencia del infierno. El infierno es el lugar donde viven estos ángeles caídos, donde están estos espíritus creados por Dios que se rebelaron contra Dios, viven allí. Pero desde allí, digamos que viene como se origina todo el impulso de la tentación para nosotros los hombres. Y es allí donde entra el texto bíblico a hablarnos en el libro del Génesis, hablando precisamente del ángel, lo refiere a una serpiente, utiliza la simbología o la figura de una serpiente para decirnos que la serpiente era el más astuto de los animales del campo. No es que precisamente hubiese sido una serpiente, pero utilizan esa figura análoga para describirnos que el mal ya estaba presente también en la creación. Lo más seguro es que en la creación Dios advirtió a Adán y Eva de este gran problema que había, de esta gran rebelión del mal, y seguramente los advirtió de las posibles tentaciones o engaños con los que él iba a querer seducirlos. Los ángeles
al ser creados y al haberse rebelado contra Dios, no perdieron la naturaleza misma de su creación. Es decir, nos enseña el Salmo 8 que el hombre es creado un poco inferior a los ángeles. Los ángeles también nos enseña la tradición de la Iglesia y sobre todo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, son superiores a nosotros los seres humanos en inteligencia y en voluntad. Como Dios es irrevocable en su creación, los ángeles no perdieron estos dones que habían recibido de Dios. Se rebelaron con estos dones y al rebelarse con estos dones, pues siguen ejerciendo toda la capacidad de estos dones para engañar al ser humano. Y por eso la Sagrada Escritura nos describe al mal como alguien astuto, alguien perspicaz. San Pablo ya nos va a decir que el demonio se viste siempre de ángel de luz, que se sabe disfrazar, que se sabe presentar con apariencias buenas. Y se presenta a Eva para provocarla, para tentarla. Después de haber caído él, quiere hacer caer también a la creación más preciosa de Dios, que es el hombre. Y logra tentar a Eva y vienen todas las consecuencias nefastas del mal. Es muy importante que en este propósito que tiene San Luis María Griñón de Montfort, dentro de este proceso que él nos quiere llevar para la preparación a la consagración de la Santísima Virgen María, pues tengamos un conocimiento pleno de lo que nos rodea, está a nuestro alrededor, de lo que nos rodea, las circunstancias que nos rodean en nuestra propia realidad. Y dentro de esas circunstancias que rodean nuestra propia realidad, existe el misterio del mal, que también nos incita, que también nos provoca, que también nos tienta, que también busca engañarnos, porque dice Jesús también en el Evangelio de San Juan que el diablo es un homicida desde el principio, que es un mentiroso y que es un embaucador. Con esta audacia, digámoslo así, con esta actitud es que logra hacer caer a el primer hombre, Adán, logra hacer caer a Eva, lo seduce, ellos entran en diálogo con él, ellos comienzan a escucharlo, ellos comienzan a hacer lo que no debían hacer, escuchar la tentación, escuchar al mal. Nos enseña la Iglesia precisamente que en la tentación nunca hay pecado, porque la tentación es una propuesta del mal. El pecado es cuando deliberadamente yo elijo caer en esa tentación, deliberadamente yo opto por esa posibilidad de la tentación. Pero si la tentación se me presenta y yo la resisto, yo le digo no, ahí no hay ningún problema. Es precisamente cuando Adán y Eva se detienen a escuchar al mal, se dejan seducir por él, se dejan embaucar por él y terminan cayendo. Podemos decir en este sentido que el primer pecado es un pecado que es progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque para que llegue a consumarse como pecado grave, Adán y Eva tuvieron que ir desprendiéndose poco a poco de la relación con Dios, para ir escuchando poco a poco el mal. La Sagrada Escritura no nos cuenta todos estos detalles, pero el magisterio de la Iglesia pues nos permite adentrarnos a través de la oración en primer lugar, pidiendo la gracia del Espíritu Santo e ir a esa narración bíblica para descubrir allí qué fue lo que pasó a través de la oración. Y por eso podemos intuir estas cosas, que el pecado fue un pecado progresivo, el dejar escuchar a Dios para comenzar a escuchar a otra criatura. Básicamente San Agustín lo va a explicar de una forma más clara cómo el mal, para que se llegue a constituir el mal, se tiene que ir cayendo progresivamente en él. El mal no fue creado por Dios. El mal no estaba en el proyecto de Dios. Dios todo lo había creado perfecto, bueno, bello, estupendo. La creación de Dios era extraordinaria, pero esa creación de Dios siempre ha dependido, en cierto sentido, de la colaboración humana, de la respuesta humana, del uso de la libertad humana. Es entonces
en el mal uso de la libertad humana donde encontramos el origen del mal. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer el entorno espiritual que nos rodea, que aun siendo espiritual es un entorno real. Nosotros tenemos que conocer todo lo que hay a nuestro alrededor, porque tenemos una relación directa con todas las cosas creadas, tanto las visibles como las invisibles. De hecho, el mismo San Pablo nos viene a decir en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. La lucha cristiana, la tensión fuerte de la lucha, el combate cristiana, pues es contra los espíritus que no vemos, contra las fuerzas del mal. Básicamente, esto es una corta explicación de lo que la Iglesia va a desarrollar claramente en su magisterio acerca del mal. Entonces, en este sentido, decimos que el origen del mal parte del mal uso de la libertad, del libre albedrío. La creación de Dios es una creación perfecta, bella, buena, pero es el uso de la libertad, tanto humana como también de los seres espirituales que Dios había creado, y en esa prueba que ellos tuvieron, pues una parte de ellos renegaron contra Dios, desobedecieron, y es desde donde se desencadena todo el origen del mal. Por eso la Iglesia nos va a hablar de la caída de los ángeles. La Iglesia cree, profesa esto en su fe, que hay unos espíritus malos que tienen la naturaleza angélica, que han caído y se han rebelado contra Dios. Y que estos seres caídos, estos seres perversos, estos seres mentirosos, estos seres pervertidos también quieren pervertirnos a nosotros y quieren pervertir la obra perfecta de la creación, que es el hombre, como lo vamos a ver claramente, lo va a hacer con Adán y Eva. Cosas prácticas que nos enseña esto. En primer lugar, que nosotros nos sentimos confrontados por esa realidad del mal y que el mal también nos tienta. En segundo lugar, que esta realidad del mal es una realidad que nosotros no podemos medir cuantitativamente, porque no la podemos ver, no la podemos palpar, no podemos tocarla con nuestras manos. En tercer lugar, nos enseña que tenemos que tener una comunicación muy profunda e íntima con Dios, recogiendo las recomendaciones de Jesús de vigilar y orar para no caer en la tentación del mal. Precisamente Jesús se vio también tentado por el mal, él también quiso hacer caer a Jesús. Y Jesús nos enseña a través de su ejemplo, pero también a través de sus palabras, que debemos orar constantemente, que debemos vigilar, que debemos estar en una comunión continua con el Señor, que debemos estar en una comunión continua con Dios para no dejarnos seducir. Para poder detectar los engaños del mal tenemos que ser personas de profunda oración. Tenemos que estar a la medida de la vida espiritual, dejarnos llevar por la gracia del Espíritu Santo, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Entonces este es un aspecto práctico que también nos enseña la Iglesia a través de la caída de los ángeles, que debemos ser vigilantes y orantes, que no debemos romper la comunicación con Dios, porque así podemos detectar bajo la luz de Dios cuáles son los engaños del mal y decirle no al mal, resistirnos a todas sus tentaciones. Esto es muy importante, pues conocerlo, saberlo dentro de este conocimiento de nosotros mismos que nos propone San Luis María Griñón de Montfort, porque precisamente el gran objetivo dentro de esta primera semana es el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento del pecado y las consecuencias del pecado, tanto el pecado original como el pecado personal, del cual vamos a hablar más adelante, y cómo nos afecta ese pecado personal, cuáles son los daños que ha hecho en nosotros y por qué a veces tenemos ciertos comportamientos que ni siquiera nosotros mismos nos los explicamos. Todo esto es fundamental para el conocimiento de nosotros mismos. Vamos entonces a continuar pidiéndole a la Virgen a través del Santo Rosario que ella nos alcance el conocimiento de nosotros mismos. Hagamos una oración profunda, consciente al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ilumine y nos permita profundizar
aún con más seriedad todo esto que la Iglesia y que la palabra de Dios nos enseña. Continuemos haciendo el Santo Rosario todos los días, la oración al Espíritu Santo, y ojalá profundicemos también los textos bíblicos de la palabra del Señor. Dios los bendiga, les doy la bendición para que el Señor siempre los cuide y los guarde en todo momento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.